Muy buenas, mi nombre es Cosme Cabrera de la materia de Electricidad Industrial 2 y hoy vamos a hablar del principio de funcionamiento de los motores sincrónicos. Para empezar, debemos definir lo que es un motor sincrónico, que es parecido a uno de inducción, solo que este gira a la misma frecuencia que la frecuencia suministrada por la corriente, es decir, si tenemos un voltaje de 120 Hz, el motor sincrónico, de ahí viene su nombre, girará a la misma frecuencia que la corriente. Esto es una gran ventaja para aplicaciones de alta precisión y se utiliza mucho en plantas de diferentes tipos, ya sea hidroeléctrica o otras, por sus buenas capacidades de compensación del factor de potencia, lo cual hace, al excitar el rotor con corriente inducida, lo que crea una corriente reactiva hacia el estator, que efectivamente devuelve electricidad a la red, asimismo compensando de manera efectiva el factor de potencia. Aquí tenemos una vista diseccionada del motor sincrónico. Nos topamos con varias partes nombradas, como lo más simple, que sería el abanico, que muy ingeniosamente está posicionado para permitir un flujo de aire directamente energizado por el movimiento del rotor. Con este rotor hace que gire el abanico al mismo tiempo y enfría el calor que se crea por la energía desperdiciada en el proceso giratorio del motor. Arriba, en esta parte, tenemos la entrada trifásica. En esta entrada entran tres líneas, de ahí viene su nombre. Estas líneas se pueden conectar a los polos del estator, ya sea en una conexión delta o en una doble estrella, dependiendo de las velocidades que queramos. Pero también se controla por un rheostato, que eso lo vamos a explicar más tarde. Tenemos también afuera, en lo que se podría decir el chasis de rotor, unas placas metálicas que se le conocen como disipadores de calor. Estos disipadores también ayudan a absorber la energía desperdiciada, el calor, y con su diseño, que tiene espacios entre las planchas metálicas, ayudan a disipar el calor más rápido. También tenemos el estator, que su parte de afuera está compuesta por laminado de silicona. Esto lo ayuda a aislar algunos tipos de corrientes que puedan hacer cortocircuito en otro lado. Y dentro tenemos el rotor, que está formado por varios polos con devanados de cobre, lo cual ayuda con las corrientes magnéticas que vamos a explicar ahora. Y también donde se le induce la corriente para otro evento que vamos a explicar más después. Aquí tenemos el rotor y el estator, como lo habíamos dicho antes. Estos en ambos lados tienen electroimanes que juegan un papel importante en sus campos magnéticos respectivos, ya sean el rotatorio y el constante. También el rotor, cabe destacar que tiene una jaula de ardilla, que es para propósitos de iniciar el motor, ya que el motor en sí de sincronismo, el motor sincrónico, no tiene capacidades de iniciar solamente, ya que se producen varios problemas un poco conflictivos a la hora de enganchar los polos magnéticos. Entonces, vamos a explicar ahora el funcionamiento del motor por los campos rotatorios. Son dos tipos de campos magnéticos: el rotatorio, como ya habíamos dicho, y el constante. El rotatorio es el que está en el estator y el constante es el que está en el rotor. Al rotor tener un campo constante y el estator uno rotatorio, cuando se le suministra la frecuencia, estos polos se enganchan con su contrario, como se ve en la imagen, donde el polo norte se engancha con el sur y así crea un movimiento sincrónico, de ahí viene su nombre,
donde ellos van a la misma frecuencia de sus campos magnéticos y de la corriente también. Entonces vamos a propósito de la jaula de ardilla, que juega un factor muy importante, ya que por sí solos los motores sincrónicos no tienen capacidad suficiente de iniciar solamente. Porque por ejemplo, si fuéramos a inyectar directamente o aplicar una corriente de, vamos a decir, de 120 o 200 Hz, el motor todavía tiene que vencer la inercia en su rotor. Entonces, ¿qué pasaría? Que mientras el polo norte está tratando de engancharse al sur, en ese proceso el campo rotatorio va demasiado rápido para que el rotor pueda alcanzarlo, y esto hace que, por ejemplo, el norte enganche con norte y sur con sur, lo que crea una fuerza que lo repele y hace que se pierda mucha energía y por ende desafiando el propósito de ese motor, que es la eficiencia. Por eso es que se necesita la jaula de ardillas. A la jaula de ardillas se le inyecta una corriente inducida. Esta corriente hace que comience a girar a una velocidad más acelerada para que le dé tiempo a que los polos se enganchen. Y aquí podemos ver su funcionamiento. Podemos ver cómo la flecha va representando los campos magnéticos entre los polos. Esto se pueden calcular bastante fácil, más en un motor sincrónico, en una fórmula que le voy a presentar ahora, que esta es la fórmula de la velocidad sincrónica, esto se puede calcular en RPM y también existe una fórmula para calcularlo en radianes. Si tenemos 120 Hz, 120 por la frecuencia del sistema, entre el número de polos, podemos calcular fácilmente el RPM de la máquina. Vemos que mientras menos polos tengamos, mayor es el RPM, y mientras más polos, menor es el RPM. Esto se debe a que los polos toman más tiempo de engancharse cuando son muchos, ya que todavía el campo magnético tiene que decidir a cuál polo engancharse. Si son menos, es más fácil enganchar con su polo contrario, rompiendo así la inercia y haciendo un giro rápido. Pero estos motores son muy importantes y sumamente eficientes por sus aplicaciones de precisión, ya que es muy importante en una planta eléctrica compensar el factor de potencia, y también es muy importante que los RPM se mantengan constantes. Muchas gracias.